Tengan todos buenos días. Dios les guarde y les bendiga grandemente. El tema que vamos a ver hoy se trata de la unidad. La unidad significa todos pueden estar 1.000.000, pero estar como uno, en un solo sentir, un solo pensamiento y que hablemos todos una misma cosa, no que cada quien hable diferente. Amén. Si vamos a enfocarnos en un punto, todos vamos a ese punto. A punto, una sola fe. O sea que todos hablemos la misma cosa y así seremos más fuertes. Pero dividido no vamos a ser fuertes. Dice la palabra de Dios, dijo el mismo Señor Jesucristo, que todo reino que está dividido no prevalecerá. Amén. Y hay un principio también en guerra espiritual que se llama divide y reinarás. El que logra dividir es el que va a reinar. Este principio no solamente lo aplican las tinieblas. Cuando oímos de división, lo vemos como de parte del enemigo, de Satanás. Pero Dios también divide. Claro, Dios divide a las tinieblas. Vemos varias guerras que se dieron, tanto en el Antiguo Testamento como en otras ocasiones, en las cuales era un pueblo inmenso, numeroso, que venían contra el pueblo de Dios. Y Dios causaba confusión, enviaba un espíritu de confusión, un espíritu de división. De hecho, hasta en la torre de Babel. Babel significa confusión. Vemos que Nimrod, un poderoso cazador, y fue el primero que entre los hombres en carne humana que se le enfrentó a Dios. Bueno, ya vemos que ya Luzbel ya se le había enfrentado, pero hablo de hombres. Dice, famoso cazador, poderoso cazador delante de Dios, o sea, le hizo oposición a Dios. Estaba haciéndole oposición a Dios, el cual trató de construir una cúspide que llegase hasta el cielo. Claro, esto también fue por motivo de la inundación que había, del diluvio. Esto fue después del diluvio. Y él trató de construir una torre grande, pero eso tenía varios sentidos. Amén. Número uno, también de protegerse de otra inundación que viniera. Número dos, para hacerse fuerte, o sea, fortalecerse. O sea, todos los malos unidos en maldad. Y dice que estemos bien comunicados. Mire, si hay un problema que causa la división es la mala comunicación o cuando no hay comunicación. Ahí es donde se estriban y se forman todos los problemas. Mire, que hasta el mal entiende eso. Ellos dijeron para comunicarnos, o sea, hacer una cúspide, una torre cuya cúspide llega al cielo. Y entonces se mantenían comunicados. Las tinieblas se mantienen bien comunicados. Amén. Porque Dios sabe que eso los hace fuertes. Amén. Pero donde no hay comunicación, hay división, hay mala interpretación, hay confusión, hay de todo. Mire que vemos que ellos se unieron en maldad, todos unidos. ¿Y sabe qué dijo Dios? Dijo Dios, ellos se han unido, son como uno solo, dijo Dios, son como uno solo, óigalo bien, Dios mismo diciendo, y nadie los podrá hacer desistir de ese gran intento que se han forjado. Todos se han unido como uno, dijo Dios, y nadie los podrá detener de ese intento que se han forjado. O sea, estaban unidos en maldad. Hasta cuando el mal se une, hermano, es poderoso. Hay un principio grande que es la unión. Amén. Por eso que una de las oraciones más poderosas es la oración en el mutuo acuerdo, en el poder del mutuo acuerdo. Cuando todos estén de acuerdo, hermano, eso es tremendo. Amén. Y vemos que Dios tuvo que aplicar confusión para aquellos que creen que Dios solamente es uno. No, es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas diferentes en un solo Dios verdadero. ¿Qué dijo Dios? Descendamos. No habló por él solo, él no dijo yo voy a descender. Cuando creó al hombre dijo hagamos, eran varios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No dijo conforme a mi imagen y conforme a mi semejanza. Aquí también aplicó la misma frase, dijo descendamos y confundamos su lenguaje. Y vemos que ahí hubo confusión en Babel. Dice que en ese tiempo todos hablaban una sola lengua y un solo lenguaje. No había confusión.
Por ejemplo, si tú te encuentras con alguien de otra nación que hable un diferente, o sea, un idioma diferente, tú no lo vas a entender, te vas a confundir, va a decirte en tu idioma, agarra aquello, trémelo, y tú le vas a traer otra cosa. O sea, te vas a confundir. Mire, cuando no hablamos el mismo lenguaje, va a haber confusión. Amén. Vámonos a la palabra de Dios en Primera de Corintios 1:10. Dice, os ruego, hermanos, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es una súplica, un ruego que está haciendo el apóstol Pablo a la congregación de Corintios. ¿Quién era Corintios? Una congregación que se movía en los dones espirituales. Amén. Era la que más dones espirituales tenía. Y dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Amén. Tenemos que hablar un solo lenguaje. Y ese lenguaje es el lenguaje del reino. Ese lenguaje es el lenguaje de la fe. ¿Cuál es el lenguaje del reino? El lenguaje de la fe. Amén. No podemos hablar diferente. Amén. Sino el mismo lenguaje. Que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Mire, nos llama en una perfección, en unidad. Amén. En una misma mente y un solo parecer. Amén. Que todos tengamos la misma actitud, que vayamos hacia el mismo punto. Porque he sido informado, dice el apóstol Pablo. Él pedía información. A veces no, que los apóstoles son chismosos, andan averiguando qué pasó aquí y quieren sacar información. No, hermano, nosotros somos la autoridad después de Cristo número 1. Tenemos toda la potestad y toda la autoridad, amén, de saber qué está pasando. Aquí vemos el apóstol Pablo, hermano. Aquí él pedía información también. ¿Por qué? Porque uno no la sabe toda, amén. Y ustedes son el cuerpo de Cristo. Aquí no hay sapos, aquí no hay traidores, aquí no hay desleales. Amén. Si usted da una información, no es por brollo, ni por chisme, ni por malponer, sino que todo funcione bien. Nosotros no la sabemos toda. Hermanos, podemos ser la cabeza que Dios ha puesto en la iglesia y los pastores que están aquí también. Pero ellos necesitan gente leales, fieles, que le informen qué está sucediendo. Porque uno es el ojo. El otro viene siendo el oído, el otro es el pie, el otro es la mano, amén, el otro es la boca. Todos nos necesitamos. Quiero decirle, agarre este principio, que el reino de Dios no funciona con llaneros solitarios, amén. El reino de Dios es un cuerpo. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de cuerpo, amén. Y aquí no existe la independencia. Dios, hermano, aquí es soberano también, amén. Y hay verdades de Dios las cuales usted no puede negociar, la cual no vale su opinión para nada. No vale no vale nada aquí. Amén. ¿Sí entendió? Dios, hermano, ya estableció su palabra. Él gobierna su reino a través de la palabra. El trono celestial está gobernado por la palabra de Dios. Gobierna la tierra. El trono del reino celestial está en los cielos. Pero Él gobierna la tierra, amén. Lo gobierna a través de su palabra. Vemos que varios fueron desechados. Vemos a un Saúl lleno de opiniones, amén. De pareceres, me pareció bien le dan una orden. Y la orden era, hermano, que tenía que cumplir la cabalidad. Y él en su sabia opinión vino y dijo, a su parecer, voy a dejar mejor lo mejor del ganado vivo para agradar a Dios. Y así me echo a Dios en el bolsillo. Y se le va a olvidar de la orden que me dio. Así vengo y lo pongo contento, le saco una sonrisa. No, hermano. Aquí cuando Dios te dice que haga algo, tienes que hacerlo como Él te manda. Aquí no vale peros, aquí no vale ni sugerencia. Señor, te voy a dar una sugerencia. No. Prohibido aconsejar a Dios. Amén. Dice que ¿quién le va a dar consejo a Dios? ¿Quién le va a decir a Dios, haz esto o haz aquello? Dice la Biblia que nadie. Y que ya Dios todo lo hizo perfecto en su tiempo. A ellos no le puedes agregar, no le puedes quitar. Y esto lo hace Dios para que teman los hombres delante de Dios. Esto está en Eclesiastés 2:14.
Amén. Eclesiastés 3:14, perdón, corrijo, Eclesiastés 3:14. Dice que será perpetuo, ya es todo lo que hizo Dios es perpetuo, perpetuo. A ello no se le añadirá, no se le quitará. Y esto lo hace Dios para que teman los hombres delante de Dios. No puedes corregir a Dios, no puedes ayudar a Dios, que a Dios se le olvidó algo y voy a ayudarlo. Vemos que el primer rey de Israel fue desechado por su sabia opinión, por su parecer, por su vano razonamiento. Dios le había dado una orden: mata todo lo que está ahí del ganado, no dejes nada vivo, ningún animal, no dejes persona viva. Y él dejó al rey Amalek vivo y algunas personas, porque hubo sobrevivientes ahí, porque después se levantó. No creo que dejando uno solo, el pueblo de Amalek iba a seguir. Sí siguió, hermano. ¿Por qué? Porque él no mató a todas las personas. No mató al rey y no mató a las demás. ¿Por qué? Se lo digo. Porque después Amalek se levantó, hermano. Y vemos que ¿quién fue el que mató a Saúl? Un amalecita. Por eso fue que el rey David, cuando los amalecitas, el amalecita le lleva la corona, vino y le dijo: aquí traigo la corona. Y le dijo, él fue el que terminó de dar muerte al rey Saúl. Y le dijo: ¿de dónde eres? Y dijo: soy amalecita, tu misma boca ha atestiguado contra ti. Ve y hiérelo. Lo mataron inmediatamente. ¿Por qué? Porque David sabía que no podía dejar, la orden de Dios es no dejar vivo a ningún amalecita. ¿Por qué? Porque ya había una guerra atrasada. Se metieron con el pueblo de Dios y el que se mete con el pueblo de Dios se mete con Dios. Me llama la atención cuando hubo ese pleito, que vemos que Amalek mata a los de la retaguardia. Retaguardia es a los de atrás, a los débiles. Porque la retaguardia siempre, cuando van caminando, hay una marcha, hay algo, los fuertes van adelante, tienen energía, pero los niñitos, los ancianitos van atrás, los que están cojos, los que tienen algún impedimento, siempre van atrás. Y eso fue lo que mató a Amalek, hasta mujeres también mató. Y entonces dijo Dios: desde hoy Amalek se ha levantado contra mí y tendrá guerra contra mí, se ha levantado contra mi trono. Amén. Y ellos estaban aquí en la tierra, el pueblo de Dios. Dios se ha levantado contra mi trono y tendrá guerra contra mí, y voy a raer toda la descendencia de Amalek sobre toda la faz de la tierra. Y la orden era, hermano, eliminar a todos los amalecitas, y Saúl falló en eso. Y entonces le dijo: por cuanto no has guardado mi palabra, Jehová te ha desechado para que no reines, y se ha buscado en lugar tuyo alguien que no mentirá, que será la gloria de Jehová aquí en la tierra. Fue el rey David. Le pusieron reemplazo. ¿Por qué? Porque desechó la palabra. Porque Dios rige todo su trono a través de la palabra. Y cuando vayamos conforme a la palabra, usted no le puede poner pero. Usted no puede decir: lo hago así, lo hago asado. No, 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 hermano. Hágalo como le dicen. No sea rebelde, porque Dios resiste a los soberbios y da mayor gracia a los humildes. Dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Dios os exaltará a tiempo. Amén. Y dice que Dios atiende al humilde, más al rebelde, al altivo, al soberbio, lo mira de lejos, no lo atiende para nada. Amén. Entonces, aquí, hermanos, nos aconsejan que en la unidad haya mansedumbre, haya humildad. Os ruego, Primera de Corintios, gloria a Dios. Hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. La unidad se mantiene, se manifiesta y se confirma cuando todos hablamos el mismo lenguaje. Amén. Tenemos el mismo parecer. Y que no haya entre vosotros divisiones. Disensión es división. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Que no haya malicia ni nada, no haya suposición. Porque ahí es donde entra el problema de la división. Y en un mismo parecer, que todos pensemos lo mismo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda, hay pleito. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Pregunta Pablo: ¿acaso está Cristo dividido? No hay división. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Hace la pregunta.
o fuiste bautizado en el nombre de Pablo, ¿no? Todos fuimos bautizados en el nombre de Jesús, no en el nombre de Pablo. Amén. Entonces, usted no puede decir, yo me la voy mejor con Lucho, voy a andar con fulano. No, yo soy del pastor David, yo soy del apóstol Carlos, yo soy, no hermano. Aquí todos hermanos estamos es por Cristo, usted no anda por hombres ni nada. Amén. Eso forma división, un grupito por aquí, otro grupito por allá y otro grupito. No, no, las divisiones atentan contra Dios. Amén. Y usted tiene que ser leal a todos. Amén. Tanto al apóstol, tanto al pastor, tanto al diácono, tanto al intercesor, a todos. Amén. Usted no tiene que ver aquí, hermano, no tiene que tener preferencias. El apóstol Pablo, con toda la estatura espiritual que tenía, él hermano, no dejó que lo endiosaran. Él dijo, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Acaso fue Pablo crucificado en la cruz del Calvario? No, no, no. El que merece toda la honra, el honor, la gloria, es Cristo que fue crucificado. ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? No, no. Fue en el nombre de Cristo que fuiste bautizado. Amén. Vemos aquí que aquí recalca el bautismo del Señor Jesucristo. Amén. No Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino bautismo de Cristo. Amén. Porque dice, fuiste bautizado en el nombre de Pablo, ¿no? Fue en el nombre de Cristo que hemos sido bautizados. Amén. Entonces, vemos que esto atenta contra Dios las divisiones. Vayámonos a ponerle más fundamento bíblico a esta enseñanza. Les invito a que nos vayamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Pueden decir amén cuando lo tengan. Es importante que tengan esta escritura a la mano. Ya lo tienen. Dice, yo pues, preso en el Señor. Preso en el Señor es que usted no puede hacer todo lo que usted quiera. Pablo era libre, pero cuando llegó al Señor fue un preso espiritual, pero voluntariamente. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y él decía, prisionero de Cristo. En otro pasaje él habla, Pablo, prisionero de Cristo. Amén. Prisionero es que ya está atado a la otra persona. Depende. Ya usted ya no puede hacer lo que quiere. Amén. Ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí, decía Pablo. Y vemos que dijo el Señor Jesús, el que quiera venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese cada día. Amén. Tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. Amén. Entonces, usted está, hermano, bajo las órdenes de Cristo. Un método, cuando uno sale a evangelizar, yo lo uso. Ayer salimos a evangelizar. Y usted sabe que hay gente llena de opiniones. Y lo primero que se aferra, yo no voy a la iglesia porque hay tantos malos testimonios. Hermano, y si usted lo deja hablar, ahí le cuenta un rollo, hermano. ¿Por qué no voy a la iglesia? Porque tengo un vecino, porque mi mamá, porque mi papá, tantos malos testimonios que empiezan a decir. Entonces se agarran de ahí. Y estaba hablando y hablando. Yo dejando que los discípulos míos hablaran, pero en un momento le hablé con autoridad. ¿Me permite que le diga unas palabras? Sí, dígala. Entonces yo le dije, usted cuando va a una empresa a trabajar, ¿quién es el que pone las órdenes? ¿Usted o el dueño de la empresa? Vino y me dijo, claro, por supuesto el dueño de la empresa. Así usted no le va a decir al Señor cómo se va a salvar. Le dije, aquí las condiciones las pone Dios. Dios no necesita de usted. Usted es la que necesita de Dios. Amén. Dios, hermano, nosotros, y todavía queremos, hermano, ponerle condiciones. Dice la palabra, o sea, que he puesto los ojos en Jesús, no en el hombre. Cada quien va corriendo en un carril. Usted tiene que rendirle cuenta cómo corre usted, no los demás. Y el trigo y la cizaña siempre van a existir. Si dejan de existir, se equivocó la palabra. Y es necesario que crezcan juntas. ¿Usted cree que en la viña del Señor va a encontrar ovejitas? No, no, allá va a encontrar tiburones, caimanes, cocodrilos, leones. Va a encontrar de todo, gente feroz ahí metida en la... Estafadores que se hacen pasar, o sea, hazme un préstamo y después no se lo pagan. Y así, va a encontrar de todo ahí. Pero puesto los ojos en Jesús. Entonces, vemos que aquí, hermano, las condiciones las pone Cristo. No podemos formar un Dios a nuestro modo, conveniencia, como nos convenga. Tenemos que aceptar la palabra de Dios implantada. Dice que las palabras dichas, eso está en Eclesiastés 12:11, dichas por un sabio son como aguijones. Usted sabe lo que es un aguijón, hermano.
duele, déjese picar. No, si no lo entiende, déjese picar de una abeja o de una avispa, hermano, o de un cucarrón. Tremendo, hermano, lo que va a llorar y que se pueda hasta revolcar. Amén. Entonces dice las palabras, y son de sabios, hermano. Dichas por un sabio son como aguijones, pero bien clavados, ahincados. Amén. Y dichas por un maestro en una congregación son como clavos ahincados. Dichas por un maestro dichas por un maestro, por un pastor en la congregación. O sea, un pastor es maestro también. Entonces usted sabe lo que es cuando una mesa le están metiendo un clavo. Si la mesa estuviera viva, ¿cómo sería? Duele. Amén. Los clavos que le pusieron a Cristo no eran tan suaves. Amén. Y dice que recibamos la palabra de Dios implantada. Por eso es que los valientes son los que se quedan. Amén. Los que aguantan esos clavos, los que aguantan los aguijones. Pero el delicadito, ¡ay, me hirió! Y sale corriendo y por aquí, pie, ¿para qué te tengo? Por aquí me voy corriendo y se va enseguida. No persevera en las congregaciones. Amén. Entonces aquí solo los violentos, los valientes arrebatan el reino, lo toman por la fuerza. Amén. Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego. Mire, Pablo andaba suplicando siempre por la unidad. Siempre no decía que anden en unidad, sino les ruego, una súplica. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Para qué nos llamaron, hermano? Por esta palabra que estamos dando. ¿Qué entiende usted para qué fue llamado? Aquí dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Te han llamado, la vocación es para que andes en unidad. Amén. En una sola palabra, a la iglesia se llama para que ande en un solo cuerpo. La iglesia no está dividida. Aquí no existen independientes. Amén. Todos formamos un cuerpo y nadie puede estar independiente, dividido, con ideas contrarias, diferentes. Amén. Vemos, o si tiene ideas diferentes, respete. Si todavía no ha madurado, quédese quieto. Amén. No sea de los que usted divide, de los carnales. Amén. Pues mire, los que dividen son los carnales, los espirituales no. Los espirituales son maduros, ven que dicen algo. Ellos vienen y dicen, se quedan tranquilos, deciden no dividir. Amén. Pero el carnal sí, el carnal, hermano, tiene vivo el ego, el yo, el altivez, el orgullo. El veneno que mata la división y que la asesina es el orgullo. Amén. Mire, casi todos los que hacen división y se sublevan son orgullosos, no aguantan, no resisten. Cristo no está en ellos, amén. Pero el espiritual aguanta, resiste, dice que Jesucristo, muy espiritual, como oveja fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores, no abrió su boca para nada, no maldecía, sino bendecía cuando lo maldecían y encomendaba su causa ante el juez justo, al cual podía librarlo. Ese es un espiritual, amén. Pero el carnal no se queda con eso. Ahora me la voy a desquitar, ahora me voy a vengar. Sí, él me dijo esto, pero ahora ustedes van a saber también lo que él dijo también. Y empieza a fomentar todo. Sigo 4:2, Efesios. ¿Cómo vamos a andar? El llamado es que andemos con humildad. La iglesia tiene que andar con humildad. Tiene que andar con mansedumbre. Una persona mansa es una persona rendida, una persona llevadera. Amén. No es aquel que para protestando y tiene la malicia encima y ve cómo se la desquita. Dice, soportados con paciencia. ¿Cómo tenemos que soportarlo? Con paciencia, los unos a los otros. Dice, solícitos. ¿Qué es solícito? Hermano, con todo empeño, con toda diligencia, con todo esmero. Amén. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué entiende usted por un vínculo? Un vínculo es un lazo, una amarra, amén, una ligadura. Vínculo es lazos. Dice, se unieron en vínculo matrimonial, o sea, se hizo un nudo, se hizo una amarra entre esa pareja. Están atados, están unidos, amén, hasta que la muerte los separe, amén. Así nosotros también, llamados a la unidad, tenemos que estar siempre unidos. Dice, solícitos, con diligencia, con esmero, con perseverancia, tratando que la unidad no se rompa para nada, amén. Mire, es verdad, le voy a decir algo.
quiero hacer un balance, quiero hacer un equilibrio. En la unidad puede haber diferencia, amén. Y puede haber el hecho de que no todos hagamos lo mismo, no quiere decir que estemos divididos. Hay unidad en la multiforme gracia que Dios da a cada quien. Como dice, pero a cada uno nos es dada la gracia conforme a la medida del don que Dios repartió en cada uno. No todos vamos a hacer lo mismo. ¿Qué tal si en el mundo todos fueran zapateros? Amén. Entonces faltarían los médicos, faltarían los demás. No, a cada quien, hermano, nos dan una función. Estamos en una iglesia. Hay profetas, hay apóstoles, hay pastores, hay diáconos, hay intercesores, hay de todo. Entonces, pero cada quien tenemos que unir el don, tenemos que unir la función que Dios nos dio, el talento, tenemos que ponérnoslos a disposición, no divididos por aquí, no. El don está para glorificar a Dios, número uno, y número dos, para edificar a los santos. El don no es tuyo, es para que lo ministres a la iglesia, es para edificación del cuerpo de Cristo, amén. Vemos que la mano no va a decir, usted no ve que el cuerpo de usted está dividido. Que yo voy a hacer esto para mí y no importa, la cabeza no va a comer, no va a comer los demás, hermano. No, hermano, dice, si yo soy el que trabajo aquí, o sea, las manos, el otro lo que está es pensando nada más el cerebro. Y entonces forma ahí una rebelión. No, hermano, nuestro cuerpo, hermano, hasta el cuerpo de un malandro, de quien sea, del más malo, nunca está dividido, hermano. Siempre, hermano, hacen las cosas en conjunto, en unidad. Si van a tomar, por ejemplo, este libro y está el cuerpo por acá, el cerebro piensa, primero, voy a agarrar ese libro, voy a tomarlo, pero los demás le obedecen. ¿Quién le va a obedecer? Está dando la orden al sistema psicomotor del cuerpo. El sistema psicomotor del cuerpo le da la orden a través de nervios y todo, cómo funciona el cuerpo de nosotros, a las piernas, a las extremidades inferiores. Y las extremidades inferiores empiezan a funcionar, pero también funcionan las superiores, o sea, coordinados, en armonía, porque cuando tú das un paso hacia atrás, vemos que las manos están hacia atrás, hacia adelante, la otra se va hacia atrás, todo en una armonía. Mire cómo corren, hermanos, los atletas, van haciendo así, cuando ponen un pie, el otro pie así, y van en una armonía agarrando fuerza. Y cuando llega así, le dice el cerebro a la mano, agárralo, tómalo, lo toman. Ahora llévalo para tal lado y enseguida los pies. Mire cómo funciona nuestro cuerpo en armonía. Así tiene que funcionar la iglesia. Hemos sido llamados en un solo cuerpo, hermanos, en un solo espíritu, un solo sentir, que no debe de haber disensión entre nosotros, que todos hablemos la misma cosa, que tenemos que estar solícitos en guardar la unidad, en el vínculo de la paz. Ese lazo, esa amarra que tú vas a hacer es en la paz. Amén. ¿Cómo está amarrada la iglesia y cómo tiene que estar amarrada la iglesia? En la paz. Que no se pierda la paz por nada, que no se rompa la paz por nada. La paz a cualquier precio. Amén. Pero el carnal no. El carnal, hermano, siempre va a quedarse con su inquietud, ¿no? Que me están menospreciando, me están menoscabando. Y usted sabe que aparte de eso, aparte de nuestro raciocinio humano, mire, está también los espíritus malignos lanzando dardos. Mire, quiero decirle una cosa, hermano, que sin el diablo meterse en usted, hermano, puede ser destruido por usted mismo. Quiero decirle que ¿quién fue el que atacó a Luzbel en aquel tiempo? En aquel tiempo había diablo, había Satanás. Usted sabe que Luzbel fue un ángel perfecto. Dice, perfecto era en todos tus caminos. Dice, desde el día en que fuiste creado, hasta el día que se halló en ti maldad, que brotó la maldad. Dice, eras más sabio que Daniel. No había secreto que no supieras. Él sabía todo. Amén. Por eso él se trajo muchos diseños de allá, porque él era la mano derecha de Dios. Y ahora los emplea, pero torcido. Entonces, vemos que a Luzbel, ¿quién lo dañó? Su propio corazón. De toda cosa guardada, Proverbios 4:23, guarda bien, protege bien, cuida bien tu corazón, o sea, tu espíritu, porque de él mana la vida. Esto solamente bombea la sangre, más nada. A mí me pueden poner el corazón de un malandro y yo sigo siendo el mismo espiritual. Esto no me va a afectar nada, porque ese es un simple órgano que bombea la sangre. Cuando aquí habla de corazón, atribuyes al espíritu, que es donde radica la vida. Amén.
Cuando una persona muere, se le sale el espíritu. Murió el cuerpo, pero el espíritu queda vivo. Como le pasó al vecino del lado mío, que lo atropelló una moto, venía a toda velocidad y él dice que él estaba parado cuando sientes el impacto. No, ni sintió impacto. Él me dijo, vea, señor Carlos, yo ni sentí impacto ni nada. Ni siquiera cuando me veo mi cuerpo tirado ahí y yo fuera del cuerpo y la gente, ay, está muerto, lo mató, no respira, y empezaron a verlo. No le late el corazón. Y él, no, yo estoy vivo, mírenme, aquí estoy, yo estoy caminando. Y la gente que no lo oía, no lo escuchaba, y él viendo su cuerpo tirado. Hermano, es tremendo. Entonces, el cuerpo es independiente del espíritu. Como dice, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obra está muerta, dijo Santiago. Así como el cuerpo, cuando está sin el espíritu, se muere. Amén. Entonces vemos que lo que más tú tienes que guardar es tu espíritu, amén. Porque puede haber muerte espiritual y tu alma se va a perder en el infierno. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda bien tu corazón, porque del mana la vida. ¿Y qué fue lo que destruyó a Luzbel? Que descuidó su corazón, se descuidó. Dice, se enalteció tu corazón, se volvió alto, arrogante, altivo, vanidoso. Y las mujeres, cuídense, que a veces hasta en los perfiles salen con un labio sensual, así tirando besos y de todo, hermano. Una sierva de Dios, hermano, ¿cómo va a andar en eso, hermano? Es tremendo, hermano. Por eso es que dice que la necedad está colocada a grandes alturas, hasta en ministros de Dios está colocada, hermano, la necedad. Amén. Lo mismo con los labios, eso, investigue. Una lengua afuera, eso viene de allá de Egipto y significa muerte. Amén. Haciendo cosas, o sea, siguiendo la corriente del mundo. Entonces vemos que Luzbel le brotó la maldad del mismo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Hay gente que se vuelve vanidosa y termina cultivando más su cuerpo, hermano. No, cuídese, hermano, usted tiene que andar bien arreglado. Hablo de los excesos que son malos. Cuando ya se vuelve un cultor de su cuerpo, le hace culto a su cuerpo, entra el espíritu de narcisismo, de todo, que eso fue el que le entró a Luzbel y le entró a Absalón, que es prototipo también de Luzbel. Era hermoso Absalón, dice que no tenía defecto desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, y se mandó a hacer una escultura, se mandó a hacer, o sea, para que vieran su belleza. Entonces, y también le armó una rebelión a su padre, al rey David, así también igual como se le armó Luzbel al Dios Todopoderoso que lo había creado. Entonces, miren, ¿qué destruye a Luzbel? Número uno, se enalteció su corazón, todo era del corazón, la causa del corazón, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu esplendor a causa de tu sabiduría y se enalteció tu corazón. Y dice, y por las contrataciones de tus muchas riquezas se enalteció tu corazón y pecaste. Amén. Entonces, mire, la riqueza, la hermosura y la sabiduría. Tres cosas que enaltecieron su corazón. Enaltecer es que se sintió grande. Y por lo tanto dijo, subiré, me sentaré. Todo era el yo, el yo, el yo, el yo. Subiré. ¿Quién? ¿Quién se va a subir? Yo. ¿Quién más? Amén. Me sentaré. ¿Quién se va a sentar, Luzbel? Yo. ¿Quién más? O sea, puro el yo, hermano. Entonces, cuando tu yo empieza a reinar, hermano, quiere decir que ya destronaste a Cristo, que Cristo no está en ti. Amén. Porque dice, ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo. Cristo es el que está entronado en mí. Amén. Y la vida que vivo en este cuerpo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Cristo es el que gobierna y manda en mí. Amén. Entonces, vamos a volver a las diferencias para hacer el balance. Usted, hermano, fue creado original. Usted no tiene clon. Usted no tiene fotocopia. Usted no tiene un doble. Amén. Todos somos diferentes, hasta en huellas digitales también. Miren, pueden agarrar los registros desde cuando la tecnología empezó. Y data de muchos años y ninguna huella digital ha coincidido con otra. Ni aún de los muertos de muchos años. O sea, cuando usted nació, fue un molde original que Dios rompió y no se volvió a repetir más nunca. Usted no tiene doble. Amén. Y puesto que no tiene dobles ni nada, cada quien, hablo en el sistema natural cuando nacemos. Amén. Cuando estamos sin Cristo,
Todos pensamos diferente. Cada cabeza es un mundo. Ahí sí tienen toda la razón. Amén. Cada quien piensa diferente. Es más, pasa un suceso y cada quien lo mira desde diferentes ángulos. Yo puedo, si aquí sucede algo, un evento, cualquier cosa, lo puedo meter a la oficina, hermana Marbeli, cuénteme qué sucedió. Ella dice, hermano, mire, estuvo bonito esto, sucedió tal cosa, y me lo cuenta desde la perspectiva de lo que captó. Otro hermano también, otro hermano, pero ahí pasó algo, que fulano de tal ahí se excedió en esto, y empieza a ver otro detalle. Llega otro y cada quien, hermano, mire, lo va a ver de diferentes ángulos. Mire, lo que sucede a veces, se lo digo personalmente, que ha ocurrido un evento y yo estoy gozoso, alegre, gloria a Dios, fue de gran bendición. Y después un hermano quejándose, pastor, apóstol, no me gustó esto y esto y esto, que fulano estaba sentado en tal parte, no sé quién en esto. Y uno, Dios mío, yo creía que todo marchaba bien. O sea, no todos lo miran desde el mismo ángulo. Hay carnales y hay espirituales también. Amén. Y entonces, puesto que todos somos diferentes, hay veces que un medicamento no le cae bien al otro. Recomendando medicamento, hermano, tome esto. Todos los cuerpos son diferentes. Entonces, si somos diferentes en nuestra contextura física y en todo, usted ve que no todos están igual, o sea, no somos creados con el mismo volumen. Habemos unos más flacos, otros más gordos, y así sucesivamente, hermano. Ninguno nos parecemos al otro. Así también, hasta en opiniones, hermano, va a haber cierta diferencia. Usted no va a pensar igual que el otro, amén. Si va captando, va entendiendo. Pero ya cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos que alinearnos al llamado que nos hacen aquí. Dice, a una sola vocación fuiste llamado, con la vocación con que fuiste llamado. O sea, ya tú tienes que alinearte a un solo espíritu, que es el Espíritu Santo. No al Señor del mundo ni a otros señores, sino al Señor Dios. El hermano Emilio predicaba y enseñaba esta mañana acerca de dos grandes males que hizo Israel. Número uno, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y número dos, cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Me llamó la atención, hermano, tremendo, cuando dice, me dejaron a mí fuente de agua, la verdadera vida. Hay otra fuente por ahí, que es la del mundo. Y habla, ¿por qué? Sigue diciendo en el contexto más adelante, ¿por qué? ¿Qué tienes tú en el camino del Éufrates y del Farfán? Menciona otros ríos sucios, hermano, ríos sucios. Y él es fuente de agua viva. O sea que están buscando información, consejo de otros lados, nutriéndose del mundo, de internet, de otras cosas. O sea que a veces, hermano, no quiero ofender, pero ahí vemos que ese es el conocimiento del bien y del mal. Amén. Ahí hay cosas buenas como hay cosas malas también. Y entonces dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Bueno, nosotros tenemos que buscar es la fuente de agua viva, estar conectados en esa fuente de agua viva. Y lo único que puede cambiar nuestra mente, hermano, es este libro. Renovar el espíritu por medio de la palabra de Dios para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Tenemos que tener la vivencia de este libro. Mire, cuando un matrimonio, hermano, está dividido, ¿cuál es la solución? Vamos a poner que Dios esté en la puerta. Y ya están divididos, se desunieron, uno está en una esquina y el otro está en otra esquina. No, yo no me junto a ti, somos como el agua y el aceite. Hablamos diferentes idiomas, yo no te entiendo, yo mejor prefiero estar a kilómetros de ti. Me parece que lo hubiera casado un juez de guerra, no de paz. Bueno, y entonces, ¿la solución cuál es? Es buscar allá la puerta donde está Dios. Dicen, bueno, ahora sí voy a tratar de buscar a Dios como es, pero no me junto contigo ni nada. Y empieza a caminar así hacia donde está Dios y el otro también. Cuando convergen en el mismo punto, Dios los une. Amén. Está la verdadera unidad, aunque decía que no se iban a unir. Pero ya empiezan a menguar. Ya es la vida de Cristo en él. Así, hermano, que tratemos de leer ese libro. Amén. Y lo apliquemos, que andemos con mansedumbre, andemos con humildad, con un solo Señor, un solo espíritu, un solo sentir, que todos hablemos la misma cosa. Y si no quieres hablar la misma cosa, ponte un racho, quédate calladito. Oh, pastor, explíqueme esto. Apóstol, explíqueme esto. Hermano, usted tampoco se puede quedar callado.
Yo así hacía con mi apóstol. Y cuando era pastor también, yo le decía, pastor, siento una inquietud, yo sé que usted es la máxima autoridad, pero no sé, veo que se está haciendo aquí como una cosa extraña. Explíqueme usted, de verdad que quisiera saber por qué se está haciendo. Él me explicaba, a veces tenía razón y a veces no tenía razón, porque nosotros no tenemos razón tampoco en todas las cosas, amén. Nosotros no somos infalibles. Infalible es que nunca vamos a fallar. Nosotros también nos podemos equivocar, amén. Entonces, pero usted sabe cómo soluciona el problema, amén. No yendo a otros departamentos y a otras, eso ya se convierte en un brollo y en un chisme. Cuando usted no va al departamento indicado, porque usted que va a ganar yendo a otros, hermanos, si él no va a solucionar nada, vaya a la cabeza, amén. Y si la cabeza está mal, bueno, ya él le rinde cuenta a Dios y ya usted, ya esa carga se la quitó. Yo cuando veía algo mal en la iglesia, hermano, sí, es verdad, yo soy muy celoso, bastante. Soy celoso de las cosas de Dios y tengo un celo santo por las cosas de Dios. Y ustedes también deben de tener ese celo santo, amén. Y eso lo dice Apocalipsis, sé celoso, amén. Habla de que seamos celosos, nos vuelve al celo, que tengamos celo. Cuando usted no tiene celo de Dios y está viendo que hacen barbaridades, injusticias, y usted está así, hermano, quiere decir que no ha nacido de nuevo, amén. Entonces, bueno, yo sentía una carga y yo esa carga la llevaba a la cabeza. Y si la cabeza se hacía la desentendida, ya yo descansaba. Yo seguía corriendo mi carril, ya eso ya no era cuenta mía porque dice, escribe al ángel de la iglesia. Entonces, volvemos a las diferencias. Aunque usted tenga diferencias, pero vemos que los carnales son los que dividen. Vámonos a la escritura. Al libro de Corintios. Corintios 3. Versículo del 1 en adelante. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hay una estatura, hermano, que es la de la niñez espiritual. No importa que usted tenga 80 años. Eso no lo determina. Amén. Hay jóvenes de 20 años, de 15 años que son más maduros, hermano, que una persona que tenga 50 años en el evangelio. Hay ancianos que se irritan cuando usted le va a llamar la atención que están haciendo algo malo. Agarran una rabia, se sublevan. Quiere decir que aunque tenga esa edad, pero es un niñito pequeño. Usted no sabe que a veces los niños se irritan y están todos así retrecheros y de todo. Cuando le llaman la atención por algo. Dice, os di a beber leche y no vianda. Vianda es comida espiritual pesada, porque aún no eran capaces ni soy capaces todavía. ¿Por qué? Porque cuando se da un tipo de comida así, entra la malicia. Amén. Todavía no la saben sobrellevar y van a criticar, van a murmurar. Hay platos fuertes que no se le pueden dar. ¿Por qué? Porque les va a hacer daño en el estómago a los niñitos. Amén. Entonces, eso era lo que decía Pablo. Tienen muchos años en el evangelio, andan con los dones, pero me estoy cuidando de dar una enseñanza más fuerte. Por eso es que a mí me llamó la atención acá dar la enseñanza entrenando y formando una generación fuerte para entrar en el reino. ¿Por qué? Porque un cierto tiempo aquí hubo algo, o sea, lo digo, hermano, con propiedad, que los pastores y cualquiera, no, yo sí no me cuido, hermano, yo voy porque la verdad debe de ser dicha. Y uno prepara gente para que se vaya para el cielo, no para el infierno. Entonces, hay que están predicando muy duro, hay que estar esto. Y enseguida se encontraba un grupito con el otro, y malponiendo al maestro, malponiendo al pastor, malponiendo al apóstol. No, hermano. Entonces, ahí es donde vienen las divisiones. Amén. Y tenemos, hermanos, que entrenar gente para que entren en el reino. Tenemos que formar generaciones maduras, amén, que maduren. No nos quedemos, o sea, como niños ni nada. Cuando hay niños, vuelvo a decir, es que ocurren las malas interpretaciones. Se da una prédica y andan con la malicia. Andan con la malicia, hermano. Como una señora, hermano, que cada vez que le dijo al pastor, pastor, yo me voy de esta iglesia. No aguanto más, todos se meten conmigo, todos los que usted invita, incluso hasta usted y los demás. Y entonces vino y le dijo, ¿y por qué, hermano? Porque yo sin meterme con ellos ni hacer nada,
vienen y dicen, qué malicia quema, que me quemen a mí, ¿qué he hecho yo para que me quemen? Qué malicia, qué malicia. Y ella se llamaba Alicia, hermano. Casualidad. Entonces, cuando está la malicia, hermano, está la suposición. Por eso es que dice la palabra de Dios en Santiago 1:21. Por lo tanto, desechando toda inmundicia y toda malicia, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid la palabra de Dios implantada con mansedumbre, dice, recibirla con mansedumbre, mansamente, la cual puede salvar vuestras almas. Si tú no agarras la palabra con mansedumbre, tu alma no va a ser salva. Amén. Entonces, una de las cosas que crea la división es la malicia. Decía el apóstol Pablo, 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales. ¿Por qué? Porque tenía mucha malicia, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Tenía que darle suavecito y no avanzaban ni nada. Se atrasa uno quiere darle grandes revelaciones y no puede subir. ¿Por qué? Por la malicia que hay, que se van a ir. Hay unos pastores que dicen, ay, que se van a ir. El otro, se van a sentir golpeados, se van a sentir maltratados. Dice, os di a beber leche y no vianda, alimento pesado, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. O sea, había pasado el tiempo y todavía era una generación carnal, niño. El niño es un carnal, amén. Cuando se habla de carnal, equivale a la estatura de un niño. En el 3 dice, porque aún soy carnales, o sea, todavía actualmente, pues habiendo entre vosotros celos, que fulano lo están poniendo más que a mí, no me tuvieron en cuenta. Fíjate que yo también trabajé aquí y no me nombraron, ni siquiera me dijeron, o sea, que yo había trabajado. Dice, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no soy carnales, pregunta. Andáis como hombres, o sea, no andas como un ser espiritual, sino como hombre. Amén. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Qué pues Pablo y qué es Apolo? Servidores, volvemos otra vez a la división, a las preferencias, a los grupitos. ¿Qué pues? Presten atención en el versículo 5. ¿Qué pues? Es Apolo. O sea, ¿quién soy yo? Dice Pablo. ¿Quién es Pablo y quién es Apolo? Apolo era un gran maestro y Pablo era el apóstol. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno nos concedió al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. En el 9 dice, es lo que más me gusta, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Estamos construyendo un edificio, amén. Ustedes son bloques, otros son columnas. Y nosotros, los que peritos arquitectos, amén, que vamos construyendo. Uno es el ingeniero, otro el arquitecto. Dice, edificad sobre el fundamento de los apóstoles. Nosotros los apóstoles ponemos fundamento. Tenemos la autoridad para poner el fundamento, amén. Y Apolo, ¿qué era? Un maestro. Apolo era el que regaba, porque vemos que ustedes son plantas y necesitan que lo rieguen con agua limpia, palabra limpia, y los abonen también. Y vemos que Apolo regaba. El que sembraba era Pablo. Pablo también, un apóstol, funciona también como evangelista, tiene los 5 ministerios. Pablo, hermano, tenía los 5 ministerios. Llegaba a una parte, funcionaba como evangelista. Después como maestro. Después como pastor, pastoreaba cierto tiempo. Era profeta, profetizaba. El profeta es el que trae la dirección, trae orden, el direccionamiento a través de la palabra. Amén. Es el que pone también la visión, aunque la visión también es apostólica, pero el profeta ahí ayuda. Amén. Él se movía en todos los ministerios, entonces él como evangelista, el evangelista es el que siembra la semilla, pero el evangelista a veces siembra la semilla y se va. Y necesitamos la atención de cada uno, que funcionemos como cuerpo. Mire, haga la prueba, siembre una semilla en su casa, no la riegue ni nada. ¿Qué va a pasar? Se va a morir. Y el diablo la va a agarrar, hermano, y la saca así, con la uña.
¿Por qué? Porque no tiene fuerza, consistencia, ni que vele por ella. Eso es lo que hace el evangelista. El evangelista tiene su función y le cumple a Dios, sembrando la semilla. Pero venía Apolo y Apolo empezaba a regar la semilla, a echarle agua. Eso quiere decir el maestro en la iglesia. Es el que va a regar las plantas. Y el pastor velando. También el pastor también es maestro también. Ya se los he explicado. Dice pastores y maestros está unido. Vemos, o sea, que el pastor empieza a velar por el rebaño. Van teniendo su crecimiento y después, con el tiempo, ustedes son un árbol que creció, una planta, hay que trasplantarlo a tal lado. Allá va a haber, vamos, o sea, con otro bosque que se va a formar allá por medio de esta planta, que muchos de los que hoy en día están pastoreando, que ya tienen tiempo, como Cat Douglas y otros más, primero estuvieron aquí y después los tuvimos que trasplantar. Así que no se asombren si algún día el pastor David, la pastora Aura tienen que ser trasplantados porque el reino de Dios tiene que crecer. Yo recuerdo cuando empecé hace años, empezamos y había un discípulo que nos ayudaba bastante, a mi esposa y a mí. Luego él se puso triste porque le dieron una noticia. El pastor de nosotros lo llamó y le dijo, mire, usted va a atender una célula en tal lado. Y entonces él se puso triste. Yo le dije, hermano, ¿y por qué está triste? No, porque mi pastor vino y me separó. Le voy a dar una mala noticia, me dijo así. Y yo, ¿cuál es la mala noticia? Que nos van a separar. Yo, gloria a Dios, qué bueno. Y él, hermano, ¿y usted por qué se pone así? O sea, él tenía... O sea, porque yo fui el mentor de él cuando yo no era pastor. Luego, cuando ya empiezo a pastorear, a mi esposa y a mí nos designan a él para que nos ayudara. Y bueno, él tenía tanta confianza, o sea, como había empezado con nosotros, que él venía, me decía, hermano Carlos. Pues cuando me dijo, hermano Carlos, le voy a dar una mala noticia. Le tengo una mala noticia. Y yo, ¿cuál mala noticia? Que nos van a separar. Yo, gloria a Dios, qué bueno. Y él dijo, hermano Carlos, ¿y usted por qué se pone así? Yo vine y le dije, porque vas a crecer por allá tú vas a formar un bosque y yo me quedo aquí creciendo también. En el reino de los cielos muchas veces no estamos sembrados en una sola parte, Dios tiene un propósito. Y vemos que hacia aquel lado él formó una célula y allá creyeron unas personas, unas mujeres que tenían problemas y vemos que todavía están perseverando en el evangelio. Entonces, a veces nosotros no nacimos a veces para estar en una sola parte. Aunque a veces sí hay propósito de que una persona se quede, eso según los planes de Dios. Dios es el que decide. Nosotros somos piezas en manos de Dios. Amén. Y Dios verá cuándo es el tiempo. Pero quiero decirte que el tiempo en que te muevan solo Dios lo sabe y Dios se lo pone al mentor. Hay veces que dicen, ya Julano ya es para que estuviera ya aparte pastoreando. No, hermano, Dios es el único que conoce los corazones, Dios conoce la madurez, Dios sabe cuándo es el tiempo y cuándo no. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuera el tiempo. Los ministerios no deben de ser 6 mesinos, 5 mesinos, ni 7 mesinos. Deben esperar su tiempo, 9 meses. Claro, no hablo en tiempo cronológico humano, hablo en tiempo espiritual. Hay gente que a veces aborta el ministerio. ¿Por qué? Porque ya a los 5 meses ya quieren parir. Se sienten llenos de letras, se sienten llenos de muchas cosas, hermano. Y dice, es el tiempo de dar el paso y vamos a ver que pierden, hermano, la criatura, pierden el ministerio, lo abortan. Entonces hay que esperar el tiempo de Dios. Otra cosa también es no adelantarse. Vemos, o sea, que la promesa estaba dada a Abraham, que a través de su hijo Isaac vendría una gran descendencia. ¿Qué hizo Sara? Que ella también recibió la promesa, se desesperó, viendo que el tiempo pasaba, vino y le dijo que se fuera a la tienda de Agar, la esclava. ¿Para qué? Para que tuviese un hijo cuando esa costumbre estaba en Israel, esa ley. Cuando ya la sierva o la esclava estuviera ya dando al niño a luz, que estuviera saliendo, inmediatamente ella con su brazo lo recibía y ya pasaba a ser legalmente hijo de ella. Ella se desesperó, mandó a Abraham a la tienda de Agar. Así hay muchos ministerios que a veces no esperan el tiempo y se meten en la tienda de Agar. Y después eso crea conflictos con el tiempo. A ver, hay que esperar el tiempo.
Vemos, o sea, que ¿por qué están los problemas ahora de Israel? ¿Quiénes se le están levantando? Todos los países ismaelitas, de su mismo hermano, que fue el hermano de la desesperación, no de la promesa. Vemos que Ismael no era el de la promesa, era Isaac. Y por haberse desesperado, eso crea problemas con el tiempo. Israel llegó a ser Israel, pero le quedaron los conflictos por siempre. Así es cuando un ministerio no espera el tiempo. A veces creemos, hermanos, que somos pastores, tenemos que esperar el tiempo, hermano, porque si no, vamos a causar problemas con las ovejitas que nos den. Amén. Dice la Biblia, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo del sol. Dios sabe cuándo es el tiempo. Yo no creo, hermano, y grábese esto, de que un hombre sea más poderoso que Dios. ¿Quién es más poderoso, un apóstol o Dios? ¿Quién es más poderoso, un pastor o Dios? Respondan. Dios, ¿verdad? Entonces, si un pastor quiere trancarle el ministerio o un apóstol a una oveja, ¿qué hace Dios? Dios lo quita del medio, hermano, lo puede cortar. Amén. Pero aquel tiene que reinar. Amén. Si está listo, está preparado, si alguien se opone a los planes de Dios, dice que será desmenuzado. Entonces, hermanos, tenemos todos que esperar el tiempo de Dios. Y con todas las diferencias que tengamos todavía, decida no ser de los carnales, de los que arman disensiones. Amén. Si usted ve que ocurre algo y están brollando y están murmurando, usted calme a esas personas. Vamos a portarnos como cristianos. Enséñele lo que yo le estoy enseñando. Solícitos, hermanos, en guardar el vínculo de la unidad, en el vínculo de la paz. Amén. Solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Amén. Que la paz aquí no se dañe por nada. Vamos hacia un objetivo y vamos a lograrlo todo. Amén. Y tenemos que estar como un solo hombre. Después les voy a dar una enseñanza muy buena, que es la unidad que tuvo Eliseo cuando hicieron flotar el hacha. Estaban en una compañía de profetas, ya estaban estrechos todos ahí, la escuela de profetas, y dijeron, se lo voy a adelantar, ya este lugar es estrecho para nosotros, vámonos, cada uno, agarremos una viga, vayamos al río Jordán, cortemos árboles y cada uno traiga una viga, cada uno, amén. Mire, hermano, la unidad es tan tremenda, hermano. ¿Usted cree que usted con un bloque construye una iglesia? Sí lo puede construir, hermano. Y la iglesia más grande del mundo. Que todos los cristianos, hermano, nos pidan un bloque. A todos los cristianos que hay en el mundo, cada cristiano trae una cabilla. Hermano, sería la iglesia más grande del mundo. Así es. Aquí nos vemos poquito, pero si nos unimos, hermano, Dios nos ayudará en todo. Dios les guarde y les bendiga.